se las mezcla entre sí, se las combina entre sí y lo que obtenemos es una nueva función. Por ejemplo, ustedes agarran huevos, se agarran harina, los mezclan, los meten al horno y sale otra cosa. No es ni huevo solito, no es ni harina solito, es pan o es torta o es un queque, ¿no es cierto? Eso es combinar funciones. Agarrar dos o más funciones, mezclarlas entre sí para obtener una tercera función que puede ser distinta. ¿Ya? Pero solo podemos mezclar funciones que dependen de la misma variable independiente. ¿Listo? Hay dos formas de combinar funciones. Una es a través de la operación entre funciones y la otra forma de combinar es mediante la composición de funciones. ¿Ya? Las operaciones de funciones son las básicas que hemos visto desde el colegio, las funciones aritméticas, las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división de funciones. Para ello nosotros vamos a tener dos funciones, una función f que depende de x y otra función g que también depende de la variable independiente x. ¿Ya? Pueden ser en realidad cualquier otro tipo de función, la función k, l, m, n, o, p, q, puede ser cualquier función. ¿Listo? Entonces podemos agarrar cualquiera de esas funciones y las combinamos mediante estas operaciones. La suma de funciones se escribe así, fíjense, entre paréntesis f más g y abajo en chiquito depende de x. Las dos funciones f y la función g dependen de x. La suma de esas dos funciones se realiza de esta manera. ¿Cuál aparece primero? Aparece f. Entonces escribimos todo lo que es la función f de x más la función g, más escribimos todo lo que es la función g de x. Para la resta, jóvenes, vamos a tener así, entre paréntesis grande, f menos g, donde cada una de esas funciones depende de la variable independiente x. ¿Cómo hacemos? La primera función que aparece, el minuendo, lo escribimos, la función f de x, ya está escrita, menos, ahí está el menos, menos. Pero ahora vamos a escribir la función entre paréntesis, entre paréntesis. Eso es importante, vamos a escribir entre paréntesis esa función. ¿Ya? Eso es lo importante. Ahorita que veamos en los ejemplos van a entender por qué. Después, para la multiplicación de funciones tenemos f por g, ambas dependen de x. Para hacer la multiplicación igual vamos a escribir esas funciones entre paréntesis. Entre paréntesis porque puede que sean funciones que tengan varios términos, por eso tiene que ir entre paréntesis. ¿Ya? Y un consejo más, como en la multiplicación hay propiedad conmutativa, entonces en el primer paréntesis van a colocar a la función más simple. La función más sencilla la ponen en el primer paréntesis. Ese es el consejo. Función más simple. Otro consejo es que las funciones dentro de los paréntesis estén ordenadas en forma descendente. Igual para la suma, para la resta, las funciones tienen que estar ordenadas en forma descendente respecto al exponente. ¿Ya? Eso es algo muy importante. Paréntesis. Es muy importante eso. ¿Ya? Ahora, para la división de funciones es f entre g y ambas funciones dependen de x. ¿Qué se hace? La función que está en el numerador la escribimos completita en el numerador, la función que está en el denominador la escribimos completita en el denominador. ¿Listo? Para que exista la división sabemos que el denominador tiene que ser distinto de 0, el denominador tiene que existir. ¿Ya? Entonces la función que va en el denominador no puede ser 0. ¿Ya? Ahora, el dominio de la suma, de la resta y de la multiplicación es la intersección de los dominios, del dominio de la función f y del dominio de la función g.
Para la división se tiene que excluir los valores de x que provocan que el denominador se vuelva cero. Eso ya lo sabemos. Tenemos que evitar esos riesgos de indeterminación. ¿Ya? Entonces vamos a ver ejemplos. Vamos a ver y hacer ejemplos. Ustedes agarren lápiz, agarren papel, porque vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejemplos porque de esto vamos a dar examen. Y está mi pizarra, solo que la voy a hacer yo de un color crema para que se vea mejor. Relleno color crema. Ahí está. Ahora mis letras que sean azules. Ya está. Ahí está entonces. Escribimos la función f de x. Agarro y me la copio. Y la función g de x. Agarro y me la copio. Ambas son funciones, así que las voy a volver en lenguaje de funciones. Acá. Ya. Entonces aquí tenemos las funciones. Esto es x al cuadrado. Ahí está. Y ya. Entonces tenemos estas dos funciones. Vamos a hacer algunas operaciones. Vamos a hacer un primer ejemplo. Funciones. Dadas estas funciones vamos a trabajar, ¿ya, jóvenes? Entonces, estos son nuestros ejemplos. Y esto. Vamos a tener el primer ejemplo. Vamos a hallar la función g más f de x. G de x más f de x. G más f de x. ¿Listo? La función g más f de x. Eso es igual y vamos a observar, ¿ya? Esto lo voy a escribir como un subíndice. Ya, no importa. La función g más f de x. La función g más f de x es igual a, escribimos la primera función, g de x, y luego la otra función, f de x. ¿Ya? Eso es lo que nos dice aquí la fórmula. Para la suma de funciones f más g de x, lo que tienen que hacer ustedes, a ver, aquí le voy a poner, la pregunta es esta. ¿Ya? La pregunta es hallar la suma de g más f de x. Nuestra g más f de x, hemos visto que consiste en escribir de esta manera. ¿Qué es g más f de x? Es la suma de g más la función f y ambas dependen de x. ¿Cómo escribimos? Escribimos primero la función g de x, ahí está. Luego la que aparece después de la suma, f de x, ahí está. ¿Ya, jóvenes? El siguiente paso
el siguiente paso es desarrollar, y vamos a desarrollar a continuación. Fíjense. ¿Qué es g de x? ¿Me pueden decir qué es g de x aquí en el ejemplo? ¿Qué es g de x? ¿Qué es g de x? ¿A qué es igual g de x? ¿A qué es igual g de x? You are now muted. You are now unmuted. La función inicial de x más 2. Ya, entonces fíjense, g de x es igual a esta parte. ¿Ya? Entonces, en lugar de escribir g de x, no necesitamos hacer operaciones con g de x, porque no sabemos qué es, a menos que reemplacemos esto. G de x es 2x más 2, entonces aquí colocamos 2x más 2. Después el símbolo de suma. El símbolo de suma que está ahí arriba, ¿no es cierto? Y después escribimos la función f de x, tal como está. ¿Qué es f de x? ¿Quién me dice qué es f de x? F de x es igual a todo esto. Entonces todo eso lo colocamos como f de x. Este símbolo de suma es el símbolo clave, es este de acá. Por eso lo estoy escribiendo con rojo. ¿Ya? Entonces para sumar funciones, ¿qué se hace? Escriben la suma de funciones g más f de x, es escribir g de x más f de x. ¿Qué es g de x? Nos copiamos. G de x es eso. Ya está. Más. Y luego copiamos f de x. Y listo. Para terminar de realizar la suma, lo que tenemos que hacer es ordenar y reducir términos semejantes. Entonces, ordenar y reducir términos semejantes al mismo tiempo. Por lo tanto, el resultado va a ser el siguiente. Ordenamos. ¿Cómo ordenamos? Primero aparece 2x al cuadrado. Ahí está, lo copio. Después, ¿quién aparece? 2x, pero ¿es el único término con x? No. Hay otro término semejante, con 5x con signo positivo. Los sumamos y nos quedaría, ¿qué nos queda? Más 7x. ¿Listo? Entonces ya he tomado en cuenta el 2x al cuadrado, he tomado en cuenta este 2x y este 5x. ¿Qué nos queda? Hacer 2 positivo menos 2. ¿Cuál es el resultado? El resultado es 0. Así que ahí termina, ¿no es cierto? Ahí terminó. Este es el resultado de sumar g más f de x. ¿Ya? A ver, ustedes ahorita para practicar escriban que es f más g de x. El ejercicio 1.1. Escriban que es f más g de x. 1.1. Quiero que ustedes escriban f más g de x. ¿Ya? A ver, resuelvan este ejercicio ustedes. Ya, a ver. Vayan resolviendo rapidito. ¿Qué se hace? Entonces primero se escribe cuál aparece primero, esta función, pero es f de x, más la función g de x. A ver, un minuto y vayan resolviendo. Y efectivamente lo que hay que hacer primero es escribir f más g de x, es escribir f de x más g de x. ¿Listo? Y hacer eso significa copiarnos todo lo que es f de x. F de x está acá. Lo copiamos. Y el símbolo de más. Y nos copiamos todo lo que es g de x. Ahora, jóvenes, a veces el primer término tiene negativo. Entonces un buen consejo es que también le pongamos el símbolo, o el segundo paréntesis lo pongamos
Es decir, la segunda función de la suma la pongamos entre paréntesis. ¿Saben por qué? Porque si es positivo y el primero es negativo, lo que hace el signo de más es mantener el signo de cada uno de los términos que está ahí adentro. ¿Ya? Es un consejo. En realidad resolvemos esta función y nos va a quedar exactamente la que habíamos obtenido en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque en la suma se aplica la propiedad conmutativa. El orden de los factores en una suma no altera el resultado, ¿verdad? Y es cierto que sale el mismo resultado. Ahora veamos para la resta, un ejemplo 2. Para la resta, vamos a hacer... ¿Cuál quieren restar primero, jóvenes? Hagamos G menos F. ¿Listo? Hagamos G menos F. Este es el ejemplo 2 entonces. El ejemplo 2. Este era nuestro ejemplo 1. Nuestro ejemplo 1.1. Ahora viene nuestro ejemplo 2. Nuestro ejemplo 2 lo hacemos ahora. En la resta, ¿qué dijimos que hay que hacer? ¿Cómo se hace la resta, jóvenes? Primero copiamos la función g de x, la que aparece como minuendo, luego el signo negativo y luego un paréntesis, y dentro de ese paréntesis colocamos la función que está restando al sustraendo, f de x. ¿Ya? Ahí está. Entonces vamos a hacer eso en el siguiente paso. La función g de x, en lugar de g de x que colocamos, todo lo que es igual a g de x. Miren, copiamos, ahí está. G de x. Después, la función f de x nos dice que está restando, entonces esa que está restando la ponemos entre paréntesis y ahí está f de x. Ahora, el siguiente paso es eliminar paréntesis. Vamos a eliminar el paréntesis. ¿Cómo se elimina el paréntesis? El signo de afuera multiplica a cada término que está dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el signo negativo a cada término de un paréntesis? Le cambia el signo. Menos por más, menos. Sería menos 2x elevado al cuadrado. Menos por más, menos 5x. Menos por menos, más 2. ¿Listo? Este signo menos que estaba delante del paréntesis le cambió el signo a cada término que estaba dentro. Miren, en la suma nosotros podíamos haber puesto dentro de paréntesis a la función que está después del signo más. ¿Qué hace el signo más? Al eliminar el paréntesis, mantiene el signo de cada término que está ahí adentro. ¿Ya? Mantiene el signo que hay adentro. Miren, si hubiéramos puesto así entre paréntesis, aquí hubiera sido de esta manera. Y el más mantiene el signo que hay ahí adentro. En cambio, el signo menos delante de un paréntesis lo que hace es cambiarle el signo a cada término que está dentro del paréntesis. El siguiente paso es reducir términos semejantes y ordenar. Ordenar en forma descendente esa función. Vamos a ver cómo queda. Primero, ¿cuál tiene mayor grado? Menos 2x al cuadrado. Con todo y su signo lo copiamos. Ahí está. ¿Hay otro x al cuadrado? No. Ahora sigue x. 2x, pero hay un término semejante, menos 5x. 2x menos 5x, ¿cuánto da? Menos 3x. Y finalmente, 2 más 2 da más 4. ¿Listo, jóvenes? Entonces esta es la resta g menos f de x. Y ahí termina.
aunque aquí adelante haya un signo negativo, lo dejan tal como está. ¿Por qué? Porque está prohibido multiplicar por menos 1. Prohibido. ¿Ya? Completamente prohibido. No pueden multiplicar por menos 1. Si nació siendo negativo, lo dejan ser negativo. ¿Ya? Si a alguien le gusta ser deportista, no le van a decir que cambie y que se vuelva músico. No, nació así y quiere ser así. No le pueden obligar. ¿Ya? Entonces, para practicar, jóvenes, ustedes hagan el ejemplo 2.1. Aquí le vamos a poner 2.1. ¿Ya? Que va a ser f menos g. Vamos a hacer al revés. ¿Creen que salga lo mismo? A ver, alguien se anima a decir, ¿saldrá lo mismo? ¿Jóvenes? Sí, dice. A ver, ¿cuánto quiere apostar? ¿Que aprueba o reprueba la materia? Ya no quiere apostar, porque apostar es malo, ¿no? Mejor no apostemos. Dice, si yo gano, paso, me eximido. Pero ya ha pasado la hora de la apuesta. Oh. No, es malo apostar, mejor no apostemos, por ahí me ganan y se van a estar queriendo eximir, ¿no? No, pues la universidad es para venir a aprobar, no para venir a apostar. ¿Qué van a decir los papás que les enseño a apostar? No, apostar es malo, joven. ¿Ya? ¿Y para el año vamos a volver a pasar clases juntos? ¿Qué cosa? Para el año vamos a pasar. No creo, jóvenes. Se ha designado a otros docentes para que les den la materia de matemáticas 2. Entonces no vamos a pasar juntos. ¿Ya? Tal vez si en el futuro ustedes pidieran que me designen a mí para que les dé matemáticas 1, matemáticas 2 en la carrera al año, podría ser, pero este año no es posible, ya se han designado otros docentes. ¿Ya? You are now unmuted. En el segundo semestre, Liz. Por eso, en el segundo semestre ya se ha designado otros docentes para que les den matemáticas 2. No creo que se vayan a aplazar ustedes, ¿no? Si están pasando clases, no tienen que aplazarse, no tienen que pensar en aplazarse. ¿Ya? No tienen que estar pensando en aplazarse. Entonces, vayan resolviendo esto 2 minutitos. Entonces, ¿cómo se hace la resta de funciones, jóvenes? Si tenemos que restar... Dice, Sí, Rubén. pues, en la resta varía los signos, ¿no? Dice, no es como la suma, ¿no? Exacto. Entonces, les voy a anotar aquí con color rojo y con palabras grandes, ya con mayúsculas. En la resta no se aplica la propiedad conmutativa, es decir, f menos g de x no siempre va a ser igual a desigualdad. No siempre va a ser igual a... ¿No quieres escribir? Ahí está. No siempre es igual a g menos f de x. ¿Ya? Entonces, alguna vez, por alguna casualidad del universo, puede que sean iguales, pero generalmente nunca va a ser igual f menos g de x a g menos f de x. En cambio, en las sumas se aplica la propiedad conmutativa. ¿Ya? En la suma sí existe, siempre va a ser g más f, siempre va a ser a f más g de x. Miren. G más f siempre va a ser igual a f más g
más g de x. ¿Listo? En cambio la resta nunca va a ser igual. Tal vez por casualidad salgan iguales, pero no es obligatorio que sean iguales. ¿Ya? No es obligatorio que sean iguales y no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ya, entonces están esos. En la suma sí se aplica la propiedad conmutativa, en la resta no. Ya. A ver, ahora nos toca hacer la multiplicación. Para la multiplicación, ¿cuál es el consejo? Escriben dentro de paréntesis a las dos funciones. El paréntesis significa el símbolo de multiplicación. Además, la función más simple tiene que ir en el primer paréntesis porque en la multiplicación también se aplica la propiedad conmutativa. El orden de los factores en la multiplicación no altera el resultado. En la suma, el orden de los factores en la suma no altera el resultado. Entonces, como en la multiplicación se aplica la propiedad conmutativa, ustedes ven cuál es la función más sencillita y esa la ponen en el primer paréntesis. ¿Listo? Veamos la multiplicación entonces. Vamos a copiar de aquí. Esto es nuestro ejemplo 2. Este es nuestro ejemplo 3. Y vamos a decir con un color oscuro, no con rojo. Ahí está. Ya, vamos a hacer g por f de x. G por f de x. ¿Qué hay que hacer? La regla dice, dentro de paréntesis colocan g. G de x. El paréntesis ya significa multiplicación y en el segundo f de x. ¿Ya? Entonces nos lo copiamos y abajo vamos a reemplazar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? En lugar de g de x colocamos la función g de x y la buscamos. ¿Dónde está esa función g de x? Esta es la función. Estamos buscando g de x. Primero esta. Ya, en lugar de g de x colocamos la función g de x. Y en lugar del otro paréntesis colocamos a la función f de x. Y miren, ya está la función más sencilla en el primer paréntesis, así que no hay problema. Un consejo también es que aquí adentro las funciones estén ordenadas en forma descendente. ¿Para qué? Para que el resultado ya salga más o menos ordenado, no esté todo mezclado y sea más difícil para nosotros. Entonces ustedes siempre ordenen sus funciones para que el resultado sea más fácil para ustedes. ¿Ya? Después lo que sigue es multiplicar aplicando propiedad distributiva. ¿Qué significa aplicar la propiedad distributiva en la multiplicación? Es hacer como en el producto cartesiano. ¿Recuerdan cómo se hacía en el producto cartesiano? El primer término, a ver, ahorita lo vamos a desarrollar. El primer término del primer paréntesis lo multiplicamos por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Después que hemos multiplicado por cada uno, el segundo término, incluido su signo, lo multiplicamos por cada término del segundo paréntesis. Veamos cómo se hace. El primer término, estas multiplicaciones las voy a hacer con color rojo, fíjense. Ahí está. 2x, voy a multiplicar por 2x. ¿Cómo se multiplican los términos? Primero el signo, signo, cosigno, más. Luego los coeficientes, 2 por 2, 4. Luego las variables. ¿Qué se hace? Se escribe la misma variable, se escribe la base de la variable. Tiene que ser en lenguaje de ecuaciones, si no sale feo y no se ve. Ya,
se mantiene la misma base, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el exponente cuando estamos multiplicando? Se suma el exponente. Exacto, y por eso estoy poniendo ahí para este ejemplo nada más, 1 más 2. ¿Ve? El exponente va a ser al cubo, pero es el resultado de sumar este exponente más este exponente de acá. Después, multiplicamos 2x por más 5x. Más por más, da más. Con rojo tiene que ser. Más 2 por 5, 10. X por x, x al cuadrado. ¿Listo? Finalmente, 2x por menos 2, más por menos, menos. 2 por 2, 4. X nada más. ¿Ya? Hasta ahí hice la multiplicación de 2x por cada término del segundo paréntesis. ¿Cómo se hacen las multiplicaciones? Primero se multiplican signos. A ver, aquí se lo voy a recordar. Primero se multiplican signos. Dice, ¿Sí? ¿lo puedo volver a explicar cómo lo multiplicó? Es que no le entendí muy bien esa parte, o sea, multiplicarlo de nuevo. Ya, y mira, Iber, estoy escribiendo aquí para que todos sepan en el futuro. Primero se multiplican los signos. Después se multiplican los coeficientes o números o constantes, ¿no es cierto? Finalmente, las variables. ¿Cómo se multiplican los signos? Aplicando ley de los signos. Más por más, más por menos, menos. Signos iguales da positivo, signos distintos da negativo. ¿Ya? Después se multiplican los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Los números. Y finalmente se multiplican las variables. ¿Cómo se multiplican las variables? Manteniendo la misma base y sumando sus exponentes. ¿Listo? ¿Quieren que lo escriba eso más para que quede registrado? Manteniendo la misma base y sumando los exponentes. Esa es la explicación de la multiplicación de las variables. ¿Listo? Vamos a hacer ahora este otro. El más 2 ahora lo voy a multiplicar por cada término del segundo paréntesis. Esa multiplicación la voy a hacer con color verde. ¿Ya? Esa multiplicación con color verde. Nos fijamos. Más 2 por más 2x al cuadrado, más por más, da más. 2 por 2, 4. No hay x en la primera, solo hay x cuadrado en el segundo término, x al cuadrado. ¿Ya? Después, más 2 por más 5x, más por más, da más. 2 por 5, 10. Y solo hay x, se escribe nada más eso. Finalmente, más 2 por menos 2, más por menos, menos. 2 por 2, 4. Y ahí hemos desarrollado esta multiplicación aplicando la propiedad distributiva. ¿Qué significa la propiedad distributiva? Cada término del primer paréntesis lo multiplican por cada término del segundo paréntesis. Ahí hemos multiplicado estos tres y el resultado salió en rojo. Luego este segundo término lo multiplicamos por cada uno del segundo paréntesis. Aquí están los resultados en verde. ¿Ya? Lo que sigue es ordenar y reducir términos semejantes. ¿Qué son términos? Son las expresiones matemáticas compuestas por signo, coeficiente, variable y exponente separadas por operaciones de suma o resta. Aquí tiene 6 términos algebraicos. Un término, otro término, otro término, otro término, otro término y otro término. Entonces vamos a reducir y ordenar. Ya, el resultado de la multiplicación de g por f es, ¿cuál es el exponente con mayor grado? Este 1 más 2 en realidad es 3, ¿no es cierto? Va a ser 4 por x al cubo. Ya está. Ahora, los cuadrados. Aquí hay 10x al cuadrado más 4x al cuadrado más 14x al cuadrado. ¿Listo? Ya he sumado también los cuadrados. He reducido esos términos semejantes. Ahora queda menos 4x más 10x
El resultado es más 6x. Y finalmente está el menos 4 y queda ahí nada más. ¿Por qué? Porque no hay más términos independientes con los cuales sumar. Y hasta ahí hemos ordenado y hemos reducido los términos semejantes. Y ahí termina la multiplicación de g por f de x. Ustedes pueden hacer la multiplicación de f por g de x para verificar y para practicar. Entonces pueden hacer la multiplicación. Dicen de esto vamos a dar el examen el martes. De esto vamos a dar el examen el recuperatorio. No sé si vamos a dar hoy al final de la tarde o mañana en la tarde. Lo podemos dar. ¿Qué día quieren dar? ¿Hoy, mañana o el martes? Mañana o el domingo. Dice porque para mañana tenemos muchos exámenes pasados. ¿Les han programado exámenes para mañana? Sí, de contabilidad. ¿Con la Alicia Nubalda o con quién? Con la bala. Ya. ¿Y es horario de clases o es recuperatorio extra? No, es examen de clases también. ¿Normal? Sí, para todos. Ya. ¿Ustedes pasan los sábados también las clases? No, lice. Ah, ya. Ya, entonces les repito, ¿qué día quieren dar el examen? Porque lo que no quiero es perjudicarles. ¿Listo? Entonces estamos haciendo f por g de x para demostrar esta propiedad conmutativa. F de x en el primer paréntesis, g de x en el segundo paréntesis. Ahora, cada término del primer paréntesis lo multiplicamos por cada término del segundo paréntesis. Siempre primero los signos. Más por más da más. 2x al cuadrado por 2x es 4x al cubo. Después 2x al cuadrado por 2 da 4x al cuadrado. Luego multiplicamos este 5x con cada término. Siempre se multiplica primero signos. Más por más da más. 5 por 2 da 10. X por x, x al cuadrado. Después 5x por 2 más por más da más. 5 por 2 da 10. X, y aquí no hay x, es como si hubiera uno, x no. Después el tercer término del primer paréntesis con cada uno. ¿Ya? De aquí en adelante yo les recomiendo siempre el paréntesis, la función más chiquita en el primer paréntesis para que sea más sencillo para ustedes. Luego que han desarrollado por la propiedad distributiva, reducir términos semejantes y ordenar. Eso no es que primero reducen y luego ordenan, o primero ordenan y luego reducen, lo hacen al mismo tiempo. Van ordenando y reduciendo al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Primero ven qué término tiene el exponente con el mayor grado. Entonces aquí este es el mayor grado, 4x al cubo. Y escribimos 4x elevado al cubo. Después, ¿cuál sigue? Los cuadrados. 14x2. Exacto. 4x al cuadrado más 10x al cuadrado es 14x. Con signo positivo, 14x al cuadrado, no x2. Ya hemos usado estos dos también. Y finalmente, 10x menos 4x es más 6x. más 6x. Y el término independiente no hay ninguno, así que menos 4. La propiedad distributiva dice, la propiedad conmutativa dice, el orden de los factores, el orden de las funciones en la multiplicación no altera el resultado. ¿Ya? La única ventaja en este caso cuando tenemos la función más grande en el primer paréntesis es que sale ordenadito. Sale ordenado directamente. La otra ventaja de poner la función más chiquita en el primer paréntesis es que es más sencillo. El primer término lo multiplicamos con cada uno. Ustedes ya van a ver por cuál de los dos métodos les es más fácil a ustedes. ¿Ya? Ahora vamos a ver la división de funciones y luego vamos a hacer muchos más ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver la división. El ejemplo 4, 1 de división. Tengamos lo siguiente. F entre G de X igual en contra.
carga así todavía. F entre G. Ya. Para la división de la función f entre la función g, primero la función g tiene que ser distinta de 0, tiene que existir. ¿Ya? ¿Cómo la desarrollamos? De la siguiente manera. Para realizar la división vamos a hacer lo siguiente. En el numerador escribimos la función que está en el numerador, f de x completito, entre, y en el denominador vamos a colocar la función g de x, la función que está en el denominador acá. ¿Ya? El siguiente paso es factorizar numerador y denominador. Eso es el primer paso. El segundo paso, simplificar factores. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita con el desarrollo de este ejemplo. ¿Qué significa simplificar factores? Significa si en el numerador hay un factor y en el denominador hay el mismo factor, entonces los simplificamos. Si no se puede factorizar, la dejamos tal como está la división. ¿Ya? Entonces buscamos cuál era f de x, es esta de acá. Ahí está f de x. Buscamos g de x, es 2x más 2. ¿Cierto? Entonces tratamos de factorizar. Esto lo tratamos de factorizar. Y no vamos a poder factorizar en factores exactos. ¿Ya? No vamos a poder obtener factores exactos acá. ¿Listo? No vamos a obtener factores exactos. Por lo tanto, si no se puede factorizar como producto, como producto de factores lineales, ahí termina. Ahí termina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí arriba no hay un factor que sea similar al factor de abajo para poderlo simplificar. Y ahí termina este ejercicio. ¿Ya? Miren, si no se puede factorizar, ahí termina la división. Ahorita les voy a mostrar otro ejemplo en el que sí se puede factorizar. Ahorita les hago un ejemplo en el que sí vamos a poder factorizar. Y les voy a mostrar cómo se prosigue con la división. Ya, aquí está. Vamos a hacer otro ejemplo. El ejemplo 5. Con otras funciones. Dadas las funciones m de x vamos a insertar en formato de ecuación m de x igual a 9x al cuadrado más 25 y la función n de x igual a 5 más 3x. Ya, dadas esas funciones vamos a dividir. Dividir m entre n
¿Ya? Eso es igual a nuestra incógnita. Esta es nuestra primera pregunta. Dividir. Ahora sí les voy a mostrar cómo se hace. Para la división, fíjense, lo que vamos a hacer es, en el numerador vamos a escribir m de x dividido entre la función n de x. ¿Ya? En el siguiente paso vamos a reemplazar qué es m de x, qué es n de x. Sigo recorriendo hacia arriba y amplío. Ahí está mi pizarra. Ya, ahora sí. En el numerador tenemos que colocar lo que es m de x. Aquí está m de x. ¿Ya? Y en el denominador hay que colocar n de x. N de x es todo lo que está al otro lado del igual. ¿Por qué he colocado m de x arriba? Porque aquí decía arriba va m, abajo va n. Entonces aquí arriba estaba m de x y abajo n de x. Ya está. Ahora, el siguiente paso es factorizar numerador y denominador. Ese es el primer paso para la división. ¿Ya? Vamos a ir factorizando. ¿Qué es factorizar? Es expresar como suma o producto, perdón, de factores lineales. Esto de acá, fíjense, el denominador ya es un factor lineal. Factor lineal es cuando no aparecen cuadrados, cubos ni ningún grado superior. Puede aparecer términos independientes y términos con exponente 1. Lo único que podemos hacer en el denominador es ordenar. Y ordenemos, pues. Sería 3x. Licenciado, más pero en 5. otro ejemplo, si no viniera así hay que hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Si en otro ejemplo ya no viniera así, tuviéramos que hacerlo, ¿no, Licen? Si viniera así, Si no estuviera ya así hecho ya. claro, pues yo estoy haciendo ahorita, ¿no ven? A ver, ¿cómo si no estuviera hecho? Eso no estoy Ya no entendiendo. estuviera factorizado ya. Ya. Miren, por ejemplo, aquí no está factorizado el de arriba. A ver, comencemos con el de arriba. Miren, el de arriba, el numerador, no está factorizado. Luego vamos a analizar el denominador entonces. Miren, el numerador no está factorizado. Aquí en el numerador hay segundo grado. Me equivoqué aquí. Para poder factorizar vamos a hacer con negativo. ¿Ya? Tenemos una diferencia de cuadrados. Tenemos 9x al cuadrado, que es lo mismo que, a ver, aquí fíjense, 9x al cuadrado, 3x más 5 elevado al cuadrado sería. así miren, 9x al cuadrado es lo mismo que, paréntesis, 3x y todo eso elevado al cuadrado. ¿Me entienden? 9x al cuadrado es lo mismo que 3x elevado al cuadrado. A ver, este cuadrado lo elevamos al 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Este cuadrado lo elevamos al x, sería x al cuadrado. Entonces 9x al cuadrado es lo mismo que 3x y todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Este 25 es 5 elevado al cuadrado. A ver, en una línea aparte se los voy a hacer esto.
5 es lo mismo que 5 elevado al cuadrado. ¿Ya? Y ahora fíjense, 9x elevado al cuadrado menos 25 es lo mismo que 3x elevado al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. Esto tiene la forma de diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se puede factorizar. ¿Ya? Diferencia de cuadrados al cuadrado menos b elevado al cuadrado se puede factorizar al cuadrado menos b al cuadrado. Cuando tenemos dos cantidades que están elevadas al cuadrado y están restando, se factoriza en dos paréntesis. En esos paréntesis colocamos las raíces de estos números. La raíz del primero es a. En el primer paréntesis se pone sumando a la raíz del segundo. En el otro paréntesis se las pone a esas raíces restando. ¿Quién lleva el signo de la resta? El que estaba con resta en el cuadrado. Entonces, miren, jóvenes, este 9x al cuadrado, el 9x al cuadrado menos 25, el 9x al cuadrado menos 25, que es lo mismo que 3x al cuadrado menos 5x al cuadrado. Esto se puede factorizar como dos paréntesis. En esos paréntesis van a ir las raíces de estos números, en uno sumando y en otro restando. La raíz cuadrada de 3x elevado al cuadrado, solo le quitamos este cuadrado. Sería 3x más la raíz de 5 al cuadrado es 5. En el otro paréntesis van a ser las mismas raíces, 3x menos 5. Eso se llama factorización por diferencia de cuadrados. ¿Listo? Entonces hemos aplicado esa factorización por diferencia de cuadrados. 9x al cuadrado menos 25 es lo mismo que dos paréntesis. En el primer paréntesis las raíces 3x más 5 y en el otro paréntesis 3x menos 5. 3x menos 5. ¿Dónde va el signo menos? En la raíz del que tenía el signo menos. ¿Ya? Ahora, hasta ahí lo que hemos hecho es el primer paso. Factorizar numerador y factorizar denominador. En este caso el denominador ya es un factor lineal. Aquí arriba ya hemos escrito la expresión que había como multiplicación de factores lineales. 3x más 5 es un factor lineal. 3x menos 5 es un factor lineal porque no tiene grado mayor que 1. El exponente máximo es 1. ¿Ya? ¿Se puede simplificar algo de arriba con lo de abajo? Miren, el término de abajo ya estaba factorizado, pero no está ordenado. Les dije, mejor si ordenamos siempre en orden descendente. Eso significa mejor pongamos primero siempre 3x más 5. Ahorita que lo he puesto así ordenadito, observamos que en los paréntesis también está ordenado. Primero está los términos con variable y bajando su exponente, ¿no ve? Y aquí abajo 3x más 5. Aquí arriba hay un factor 3x más 5 y en el denominador hay el mismo factor 3x más 5. Lo que podemos hacer es simplificar esos términos. Dividimos. Esos los dividimos con el 3x más 5 del denominador. ¿Ya? Entonces el resultado va a ser el siguiente. La división de m entre n de x
igual a 3x más 5 entre 3x más 5 es 1. El resultado simplemente es 3x menos 5. ¿Me han entendido lo que ocurrió ahí? Primero hemos factorizado el numerador, hemos factorizado el denominador. Este factor 3x más 5 era exactamente igual al del denominador. Lo simplificamos porque este está multiplicando arriba. Y el factor del denominador es como si estuviera multiplicando a 1. 3x más 5 por 1. ¿Ya? ¿Qué nos queda? En el denominador nos queda 1. 3x menos 5 entre 1 es 3x menos 5 nada más. ¿Ya, jóvenes? Entonces de esa manera se realiza la división, si es que se puede factorizar. En este caso sí se pudo factorizar y simplificamos los factores comunes en numerador y denominador. Eso lo voy a escribir acá. Con más ejemplos lo van a entender mejor, joven. ¿Listo? Entonces hasta ahí hemos hecho m entre n de x. Ustedes a ver hagan n entre m de x. ¿Ya? Hagan m entre n de x. M entre n de x. Vamos a hacer esta división ahora. N entre m de x. N entre... A ver, unos minutitos ustedes vayan resolviendo la división n entre m de x. ¿Qué tienen que colocar? ¿Cierto? Veamos. Entonces vamos a ir resolviendo y tenemos lo siguiente. En el numerador vamos a colocar a la función n de x. Este es n de x, la colocamos en el numerador. La función m de x la colocamos en el denominador. Ahí está. El siguiente paso es factorizar numerador y factorizar denominador. Procedemos a factorizar, y decimos lo siguiente. En el numerador y es una expresión lineal, lo único que podríamos hacer es ordenarla. Entonces la ordenamos. 3x más 5. En el denominador, ahí sí es una diferencia de cuadrados, y la diferencia de cuadrados la podemos factorizar como multiplicación de factores de binomios conjugados, perdón. Binomios conjugados significa que en un paréntesis están sumando y en el otro están restando. ¿Qué colocamos? La factorización de 9x al cuadrado menos 25. La raíz cuadrada de 9x al cuadrado es 3x. Y la raíz de 25 es 5. En un paréntesis van a ir sumando y en otro paréntesis van a ir restando. ¿Ya? Ahora observamos que en el numerador hay 3x más 5 y en el denominador hay 3x más 5. Entonces lo que hacemos es simplificar factores comunes, es decir, factores que aparecen en el numerador y en el denominador.
factor 3x más 5 lo simplificamos con el que está en el denominador, el 3x más 5 del denominador, con este. ¿Ya? Y lo que decía Elvis, el resultado va a ser la inversa de la que habíamos obtenido hace un momento. Miren, 3x más 5 dividido entre 3x más 5, aquí arriba queda 1, en el denominador queda 1, ¿no es cierto? 1 por 3x más 5 queda 3x menos 5, nomás, perdón. 1 por 3x menos 5 queda solo 3x menos 5. Y este es el resultado. Otra forma de expresarlo, ese resultado, decía Elvis, puede ser elevado a la menos 1. Entonces, si es que se dan cuenta, podrían escribirlo de esa manera. ¿Qué significa escribir así? Si está en el denominador, se puede escribir así: 3x menos 5 elevado a la menos 1. ¿Ya? Exponente negativo significa que aparece en el denominador 1 entre ese exponente negativo. ¿Ya? Y ahí terminaría. Podemos sacar como conclusión que en la división no existe la propiedad conmutativa. ¿Ya? En la división tampoco existe la propiedad conmutativa. M entre n de x no es lo mismo que n entre m de x. Salen distintos resultados. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso como parte de la división. En la división no existe la propiedad conmutativa. Vamos a ver lo que es la composición de funciones, que se conoce como f de g de x. Este circulito significa d, ¿ya? En inglés significa of, que significa d. F de g de x. Es más fácil poner el circulito de o aquí para separar las funciones, porque si ponemos la d en castellano va a ser f de g, más complicado. Cuando ustedes vean esto, significa f de g de x. ¿Qué significa? Vean aquí en esta ilustración que les preparé. ¿Ustedes conocen lo que es la línea de ensamblaje, jóvenes? Las líneas de ensamblaje o líneas de montaje es cuando fabrican en las grandes fábricas, por ejemplo cuando fabrican autos. Aquí entra la carrocería por acá, sin puertas ni nada, y en esta etapa, en esta función, le ponen puertas, le ponen capot, ¿ya? Y por aquí sale, aquí entra un auto solo carrocería, aquí sale auto con puertas y capot. Ese auto que ya está con puertas y capot entra en esta otra fase, en esta otra función, y aquí le ponen motor, le ponen llantas y pasa a la siguiente etapa. ¿Ya? Es como una línea de ensamblaje. A esta función g entra el auto como carrocería, entra x, sale g de x. Eso que salió de aquí, g de x, entra a la siguiente etapa. G de x entra aquí, y esta función f, en lugar de trabajar solo con f de x, trabaja con f de g de x. Entonces la función compuesta f de g de x es así, se lee tal como hemos leído en castellano: f de g de x. Agarramos a la función f, aquí está la función f, y en lugar de poner f de x ponemos f de g de x. Voy a escribir para explicarles, y les voy a mostrar también un video para que entiendan un poquito mejor eso que les acabo de decir. ¿Ya? Miren acá. Esta función f de g de x esta función f de g de x significa lo siguiente. Miren acá. Tenemos nuestra
x, ambas funciones dependen de la variable independiente x, ¿no es cierto? Entonces f de g de x, tal como se lee, nos dice f de, pero como dice que es una función compuesta, aquí a esta función f que le entra g de x, no le entra x, le entra g de x. Entonces es f de g de x. ¿Ya? Cuando nosotros tengamos la función f de g de x, es una función compuesta. La función f, en lugar de ser simplemente función de x, se vuelve función de g de x. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Agarramos nuestra función f de x y en todo lugar donde había x, ¿qué le ponemos? Le ponemos g de x. Vamos a ver un videito ahorita para que entiendan un poco mejor. Les voy a compartir un video. Mientras tanto sigan copiando esas definiciones. A ver, voy a mover un poco para no estorbar. Esto que acabo de explicar lo coloco ahí arribita. Ya, vayan copiando entonces eso. ¿Listo? Mientras tanto yo se los busco el video. La combinación de funciones, la composición de funciones es otra forma de combinar funciones, jóvenes. La composición de funciones es otra forma de combinar funciones. Si tenemos una función f de x y una función g de x donde ambas dependen de la variable independiente x, podemos hallar la composición de la función f de g de x. ¿Ya? Tal como se lee. Primero esta f, escribimos No se ve nada en la pantalla. no se ve, a ver, esperen un poquito que cargue. Para combinar funciones mediante la composición, agarramos una función y en lugar de su variable independiente x, colocamos a la otra función, ¿ya? Y se va a componer, se va a volver función f, ya no va a ser función f de x, sino va a ser función f de g de x. Veámoslo con ejemplo. ¿Listo? Veámoslo con ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo, lo voy a tener el ejemplo ahí y se los voy a ir mostrando paso a paso. Imagínense estas dos funciones. La función f de x, que es 2x al cuadrado más 4x menos 1. Y la función g de x, que es x menos 1. ¿Ya? Para hallar la función compuesta f de g de x, aquí mejor yo lo voy a ir resolviendo. Vamos a resolver acá. Para hallar la función f de g de x, f de g de x, ¿ya? Esta función va a ser nuestra incógnita. Voy a cambiar el fondo, que sea un fondo más suave. Ahí está. Entonces, este va a ser nuestro primer ejemplo. Ejemplo 1. Vamos a hallar la función f de g de x. Cuando les digo que ustedes tienen que hallar la función f de g de x, lo que les estoy diciendo en realidad es que vean cuál aparece primero. ¿Qué función aparece primero? Aparece f de g, ¿no es cierto? Aparece primero la función f.
Entonces, la función compuesta f de g de x va a ser la función f. Pero en lugar de ponerle x, ¿de quién va a ser? F de g. Entonces aquí colocamos g de x. Ya. La función f de g de x, colocamos primero la función f de ¿ya? Tendría que ser f de x, pero aquí la orden nos dice f de g. Entonces, en lugar de ponerle x, colocamos g de x. ¿Me han entendido lo que acabo de hacer, jóvenes? ¿Me han entendido lo que hice? La función f de x era. Acá dice, hallen la función compuesta f de g de x. Entonces el primer paso siempre es escribir lo más sencillo. Vamos a decir f de g de x es lo mismo que f, entre paréntesis, ¿de quién? De g. F de g de x. Y el siguiente paso va a ser reemplazar esos valores. Ya. Entonces, colocamos nuestra función f. ¿F cuál es? Es esta función. Miren, me la voy a copiar. La función f es esa función. Solo que en lugar de x, vamos a colocar g de x. Lo voy a escribir con rojo. Miren. Vamos a agarrar nuestra función f de x. Solo que en lugar de x le dejamos paréntesis. Y en esos paréntesis vamos a colocar a la función g de x. ¿Me han entendido? Hallar la función compuesta f de g de x significa agarrar la función f de g de x. ¿Y eso qué significa? Significa se copia la función f, ahí está, tal como está. Y en lugar de x, en lugar de cada x que tiene esa función f, le dejan paréntesis vacío, un paréntesis más o menos grandecito, porque ahí vamos a poner a la función g de x. Entonces en cada lugar donde había x, nosotros le ponemos la función g. ¿Qué es la función g? Es x menos 1. Entonces miren, aquí dentro de este paréntesis ponemos x menos 1. En lugar de este x, ponemos x menos 1. ¿Me han entendido lo que hice ahí en ese paso? Contéstenme por favor, jóvenes, si están entendiendo o no. No dice ese último paso que dice no entender. Que exacto, para eso les estoy explicando. ¿Y para que G entiendan. solamente en los X pone paréntesis? Sí. ¿Recuerdan cuando evaluábamos funciones? Evaluar una función significa reemplazar los valores de x. ¿Ya? ¿Para qué? Para graficar. Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de... bueno, para hallar la función f de g de x ya sabemos que es f de la función g de x. Entonces la primera función que aparece, la que aparece antes de esa o, esa función la copiamos tal como está. Perdón, la copiamos tal como está esta parte, ¿no es cierto? La copié. Pero en lugar de x, cada vez que aparece x, le dejamos un paréntesis vacío. Pero un paréntesis vacío más o menos grande, porque ahí tiene que entrar, en lugar de x, tiene que entrar la función g de x. Todo esto. ¿Ya? Eso es lo que se hace cuando se evalúa o cuando se construye la función compuesta f de g de x. Lo primero que hacemos es traducirlo a esta forma. F de g de x significa f de paréntesis. En lugar de que sea f de x, ahora es f. Licenciado, y la X, el X2 y el X del 4 solo desaparece nada más. No es que desaparece. Eso lo convertimos en paréntesis. La primera función, esta f, lo que hacemos es, esa función la copiamos. Y en lugar de cada x, le dejamos paréntesis vacío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren,
en lugar de escribir f de x, nosotros tenemos que escribir f de g de x, que significa en lugar de cada x, en lugar de esta x le hemos puesto g de x. En lugar de cada x vamos a colocar lo que equivale g de x. ¿Listo? Entonces, nuestras x han desaparecido. Es como esta parte. Esta es nuestra función f de x. ¿Ya? Esta es la función compuesta f de g. Aquí está f de x. A x generalmente le entraba, la función f generalmente le entraba x y salía f de x. Pero en este caso, miren, es como una cinta de ensamblaje o una cinta de montaje de una fábrica. Primero está la función g, ahí le entra x y sale la función g de x. Esto de aquí es g de x. Ahora dice, como estamos armando la función compuesta f de g, a f no le va a entrar x solito, le va a entrar g de x. ¿Ya? Entonces va a salir la función f de g de x. ¿Qué significa? En nuestra función f, donde vemos x, le ponemos paréntesis vacío y ahí colocamos el valor de g de x. A ver, sigamos viendo y lo vamos a entender mejor con un ejemplo enseguida, con más ejemplos, ¿ya? Para continuar con esta composición de funciones, desarrollamos. El cuadrado afecta al paréntesis, entonces primero tenemos que desarrollar el cuadrado y luego el resultado recién lo multiplicamos. Sería 2 por el paréntesis. El paréntesis elevado al cuadrado, este binomio al cuadrado es x al cuadrado, ¿no es cierto? Sería 2 por paréntesis, x elevado al cuadrado menos doble producto del primero por el segundo, x por menos 1 por 2 es 2x negativo, más el segundo término elevado al cuadrado, que es 1. Eso que estoy haciendo es desarrollo de un binomio elevado al cuadrado. El primer término elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Como hay un signo negativo, es menos doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. El segundo negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. Hasta ahí he elevado al cuadrado el primer paréntesis. En el segundo podemos multiplicar. Más 4 lo multiplicamos por cada término. Más 4 por x es más 4x. Más 4 por menos 1, más por menos, es menos 4. Y después queda este término, el menos 1, el término independiente. Hasta ahí lo que hice, les voy a decir, desarrollar el cuadrado del primer paréntesis. ¿Ya? Y aplicar propiedad distributiva multiplicando el 4 positivo por cada término del segundo paréntesis. Eso hemos hecho en este caso. ¿Sí? Ahí solo va una x nomás, porque dice 4x menos 1 y dejé x menos 1, ¿no ves? Solo se pone una. Paréntesis. ¿Aquí? No, ¿Aquí? aquí arriba. ¿Aquí? Y ahí. Ese es de 4x, Ya. ¿no ves? Sí, miren, esta de aquí arriba es la función f. Esta de acá. Esa función la escribí aquí. Solo que en lugar de x, de g paréntesis vacío, y ahí le pusimos a la función g de x. ¿Ya? Aquí 4 por x. En lugar de esa x le hemos puesto paréntesis vacío y ahí hemos puesto x menos 1. En lugar de esta 2x al cuadrado, en lugar de la x hemos puesto normal el 2, hemos puesto normal el cuadrado, pero en lugar de la x hemos puesto todo el paréntesis y dentro de ese paréntesis hemos puesto x menos 1. ¿Ya?
Pongan atención, ahorita vamos a ver otro ejemplo más y ahí espero que ya comprendan un poco más. ¿Listo? Continuemos entonces. Ahora, este más 2 hay que multiplicar por cada término. Multiplicar más 4 por cada término del segundo paréntesis. Ahora, vamos a multiplicar este más 2 por cada término del primer paréntesis y quedaría de esta manera. Dos por x al cuadrado es 2x al cuadrado. X al cuadrado. Ahí. Más por menos es menos. 2 por 2 es 4x. Más por más es más. 2 por 1, 2 más. Ahora sí, más 4x. Menos 4 menos 1. ¿Listo? Ahora sí tendríamos nosotros que ordenar y reducir términos semejantes. Vamos a ordenar y reducir términos semejantes. Ahorita les voy a explicar. Lo único complicado de hallar la composición de funciones es darnos cuenta qué función vamos a copiar tal como está. Copiamos la primera función. ¿Qué significa? Y en lugar de su x colocamos a la segunda función, porque aquí dice f de g de x. Entonces el desarrollo, copiamos esa función f, todita la copiamos, todo lo que está al lado derecho de la igualdad es la función f de x. La hemos copiado, solo que en lugar de x dejamos paréntesis vacío. En lugar de cada x dejamos paréntesis vacío, y dentro de ese paréntesis colocamos lo que era la función g de x. Luego vamos desarrollando esas operaciones de adentro y vamos simplificando. Vamos a ir ordenando el primer término tal como está, es 2x al cuadrado, es el término con exponente mayor. Luego sumamos las x. 4x negativo más 4x se simplifica, no hay nada. 2 positivo menos 4 es menos 2, menos 1 nos sale menos 3. Y ese es el resultado de la composición de funciones f de g de x. Miren, ahora pongan mucha atención, vamos a hacer otro ejemplo, el ejemplo 2, g de f de x. ¿Ya? Vamos a hacer este otro ejemplo. G de f de x. Vamos a componer. A ver. ¿A qué es igual la función compuesta g de f de x? Primero la g y ahora la f. Miren, tenemos que hacer ahora g de f de x. ¿Qué hay que hacer? Vamos a escribir g de. En lugar de escribir g de x, vamos a escribir g de f de x. Eso es clave para resolver la composición de funciones. ¿Ya? Interpretar. G de f de x lo leemos tal como está. G, paréntesis, de f de x. ¿Listo? Si entendemos solamente lo que significa g de f de x, significa decir, copiamos la primera, aquí está, g de. En lugar de decir g de x, decimos g de Dice eso, lo resolvemos. Resuélvanlo, a ver un minutito para que practiquen. Y los que terminen de resolver les voy a anotar otros dos ejemplos más, ¿ya? Un ejemplo 3. Vamos a hacer f de x, a ver qué sale. Y los que terminen eso también van a ser g de x.
¿Ya? Entonces vamos a resolver estos ejemplos. Mientras tanto yo les voy explicando g de f de x. ¿Qué vamos a hacer en g de f de x? Esto es lo que estamos buscando. Esto es clave. Una vez que nos damos cuenta qué es la función g de f de x, escribimos la función g. ¿Dónde está g? Aquí está. Entonces nos copiamos esa función g de x, solo que en lugar de la x escribimos un paréntesis grande. Escribimos un paréntesis grande. ¿Saben por qué? Miren, esto es, hemos copiado la función que estaba primero, g, la función g, aquí está. Nos la copiamos, solo que en lugar de x dejamos paréntesis, el resto lo copiamos normal. ¿Por qué dejamos paréntesis? Porque ahí adentro vamos a colocar a la función f de x. ¿Quién es la función f de x? Esta de acá. Por eso les dije, dejamos ese paréntesis grande. Listo. Ahora tenemos que resolver. Aquí adelante del paréntesis hay un signo positivo. El signo positivo dice, todos los de adentro mantienen su signo. Y quedaría así. Todos los de adentro mantienen su signo. Menos 1, el 1 de afuera. No se tienen que olvidar del 1 que está afuera. Ahora ordenamos y reducimos términos semejantes. No lo voy a escribir eso, no voy a escribir esa orden para que tengamos espacio para resolver los otros ejercicios. Ordenando y reduciendo términos semejantes nos queda 2x más 4x porque no hay más términos semejantes a esos. Menos 1 sumado con menos 1 sale menos 2. Y ahí hemos obtenido la función g de f de x. ¿Ya? Aquí, jóvenes, haremos esta más. ¿Han sacado este resultado? G de f de x. Explicando nuevamente. Tenemos la función g de f de x. ¿Cuál apareció primero? G. Miren, g de f de x. ¿Qué hay que hacer? Escribimos g. Cuando decimos d, significa que está entre paréntesis. G de f de x. Aquí esto lo leemos en nuestras palabras. Función g de f de x. Eso significa decir g de paréntesis significa d. F de x. Bien, f de x otra vez dentro de paréntesis. ¿Ya? Función g. Aquí está la función g. Paréntesis de f. Aquí está de f. ¿Y f de quién depende? Depende de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros agarramos en el siguiente paso y nos copiamos toda la función g. La función g, miren, es x menos 1. Solo que la copiamos y en lugar de la x ponemos paréntesis. Este paréntesis, miren, estaba vacío. Ese paréntesis grande estaba en lugar de x. ¿Por qué era un paréntesis grande? Porque ahí, ¿a quién tenemos que colocar? Tenemos que colocar a la función f de x. Y f de x es toda esta función. Entonces, dentro del paréntesis que hemos dejado, en lugar de la x, en lugar de esta x, colocamos toda esta función f de x. ¿Ya? Después es simplemente desarrollar y resolver. ¿Listo? Vean acá. Aquí vamos a hacer f de x. Miren. Aquí en este ejemplo, miren, vamos a hacer la función f de x. ¿Qué hay que hacer? Vamos a escribir la función f de quién? De la misma función f de x. Vamos a hacer la función de la función f de x. ¿Ya? En el siguiente paso vamos desarrollando.
¿Qué significa eso? La función f, ¿qué hacemos? Nos la copiamos. Ahí está copiada. Solo que en lugar de cada x le ponemos paréntesis. En lugar de cada x le ponemos paréntesis. Y tienen que ser paréntesis grandes. ¿Por qué tienen que ser paréntesis grandes? Porque ahí tenemos que meter a la otra función. La otra función en este caso es f de x. Es la misma función. Entonces la copiamos y la colocamos ahí adentro. ¿Me han entendido hasta ahí? Rubén, ¿me han entendido hasta ahí? Sí, dice. Ay, sí, hasta allá. Solamente el otro no. Ya. Ahora ya hemos entendido. Tenemos que hacer f de x. Entonces, ¿f de quién? De f de x. ¿Qué copiamos? A esta primera. La función f de x la hemos copiado. Aquí está copiada. Pero en lugar de x, le dejamos paréntesis vacío. ¿Por qué? Porque ahí adentro tenemos que colocar la función que está ahí adentro. ¿Cuál es la función que está ahí adentro? F de x. Entonces, esta la copiamos y aquí la vamos a pegar. Aquí la vamos a pegar esa función. Voy a ampliar un poco para que entre una sola línea. Ya está. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir desarrollando. Vamos a ir desarrollando. Y vamos a desarrollar. El 2 sigue afuera del paréntesis y vamos a hacer un trinomio al cuadrado. Vamos a tener que desarrollar. Trinomio al cuadrado es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado más el primero por el segundo más el doble producto del primero por el segundo más el doble producto del segundo por el tercero más el doble producto del primero por el tercero. Es decir, tendríamos que desarrollar toda esa función la tendríamos que desarrollar. ¿Ya? En este momento no lo voy a desarrollar porque nos va a tomar mucho tiempo. ¿Listo? Después aquí multiplicamos y desarrollamos. ¿Ya? En el examen y en las tareas no les voy a dar este tipo de funciones con trinomios al cuadrado para desarrollar porque les tomaría mucho tiempo. Y ese examen tiene que ser un examen facilito de recuperación. No tiene que ser un empeoratorio. Licenciado, ¿van a hacer de las dos formas, licenciado, o de uno solo? Según les pida yo la orden, según yo les indique en la orden. A ver, para practicar veamos estos ejercicios. Ya, veamos estos ejercicios. Aquí tenemos g de f. Licenciado, disculpe, no entendí bien. ¿Qué va a tomar el examen? ¿De qué va a tomar estas funciones? Esto que les voy a mostrar ahorita. Oh, ¿dónde está? No está. A ver, esperen un segundito, ahorita les voy a mostrar qué voy a poner en el examen. Esto de acá. Miren, por ejemplo, jóvenes, les voy a dar unas funciones como estas. Y les voy a decir, para el ejemplo 1, f de x es esta de acá, g de x es esta de acá. Hallen la suma, f más g de x. Hagan la resta, f menos g de x. Hagan la multiplicación, f por g de x. Hagan la división, f entre g de x. Hagan la función compuesta, f de g de x. ¿Ya? Hagan la función compuesta, g de f de x. ¿Listo? Cada uno de esos va a valer 10 puntos. Cada inciso va a valer 10 puntitos. ¿Ya?
Entonces tienen que hacer Dice, estas operaciones. eso de seno que está en, no va a entrar eso, dice, no va a entrar el logaritmo, todo el, Les voy a poner el ejemplo de cómo se hace. Ya miren aquí, por ejemplo, no tienen que tener miedo, ¿no, Rubén? Miren acá. Tenemos esta función j menos k. ¿Dónde está j? Aquí está j y aquí está k. J menos k. ¿Qué hay que hacer? Hay que escribir todo lo que es j de x menos k de x. J de x es logaritmo natural de 2x más 1. Aquí está. Logaritmo natural de 2x más 1. ¿Qué es k? K de x es e elevado a la x más 1. Ahí está. Ahora, sumamos. Este signo menos, como decía restar, el que resta iba dentro de paréntesis. Este signo menos le cambia el signo a cada uno de los que estaban adentro. Después tenemos que ordenar y reducir términos semejantes. ¿Hay términos semejantes que podamos sumar? No, no hay, porque el primero es un logaritmo. El segundo término es e a la x. El tercer término es un término independiente. No podemos sumar una docena de naranjas menos 5 sandías menos un durazno. Lo dejamos tal como está y ahí terminó. Miren, parecerá complicado, parecerá difícil, pero no es nada difícil. Lo dejamos ahí. ¿Ya? Miren este otro ejemplo. Restar g menos l de x. ¿Dónde está g? G, aquí está. G es seno de 2x. Seno de 2x. Menos, paréntesis. L. A ver, L. Aquí está. L es raíz de 2x más 1. Menos raíz de 2x más 1. Entonces tenemos que restar. Este signo negativo que hace le cambia el signo a cada uno de los que están dentro del paréntesis. Una vez que hemos hecho eso, procedemos a ordenar y reducir términos semejantes. El seno de 2x no es semejante a raíz de 2x y no es semejante a menos 1. Ahí se queda. ¿Listo? No tienen que tenerle miedo, solo tienen que aplicar los pasos que hemos aprendido y listo. ¿Ya, Rubén? Eso nada más. Entonces ustedes, para practicar, vayan haciendo estas operaciones. ¿Listo? De 2 en 2. De 2 en 2 sumen, resten, multipliquen, dividan, saquen funciones inversas. De 2 en 2 sumen, resten, multipliquen, dividan, saquen función compuesta, f, la primera de la segunda de la primera. De 2 en 2 sumen, resten, multipliquen, dividan, saquen función compuesta una de otra. Y lo mismo para esta última. ¿Ya? Ahí vamos a terminar por hoy, jóvenes. Ya se acabó la hora y nos hemos pasado ya 20 minutos.